Un análisis de las elecciones de 2023 en Argentina, se llama. Exactamente. Te quiero preguntar lo primero de todo. ¿Por qué elegiste esto? Porque el tema, Sí. en realidad, a ver, fue llamativo los resultados de las elecciones 2023 Sí. para quienes votaron al hoy oficialismo y incluso para quienes no votaron. Bien. Vemos en diversas zonas de América Latina que se están dando diversos, como le llamamos, giros a la derecha en materia de política. Pero creo que me parece que Argentina es un país particularmente interesante para estudiar cómo la gente vota. En general, no sencillamente en estas últimas elecciones de 2023. Y creo que por lo que se hablaba entre el público en general, en cualquier tipo de conversación, en cualquier ámbito social, la principal cuestión que se hablaba cuando se hablaba de política era la cuestión económica. Sí. Entonces, bueno, creo que, yo lo dije cuando diserté mi tesis también, no es física cuántica en el sentido de que creo que es algo que todos esperamos los resultados de mi tesis, esto de decir, bueno, se votó principalmente desde la economía, es decir, en función de cómo veíamos la situación económica. Bien. Entonces, creo que lo que planteé fue simplemente una forma de cuantificarlo. Es decir, vamos a ver si esto que nosotros percibimos, que la cuestión económica es la cosa más importante al momento de votar, es realmente, se puede verificar en los datos, básicamente. ¿Se puede? Se puede verificar en los datos. ¿Por dónde dijiste, bueno, siempre hacer una tesis cuando hablo, yo nunca hice una tesis, pero siempre que ha venido gente acá, gente que las hizo, Sí. o gente que uno conoce que las hace o que las encara, es como una gran montaña en que hay que escalar y que no sabe cuándo vas a llegar a la cima. En tu caso, decidiste en algún momento, bueno, voy a empezar por acá, porque encontrar esa respuesta es como una pregunta que se hace en todos los espacios políticos para después la próxima elección decir, bueno, si la gente vota por esto, yo voy a encarar mi campaña por acá o voy a hacer mi análisis de la realidad por este otro lado. A ver, creo que yo lo que quería decir o lo que quería mostrar era tratar de, a ver, a nivel, o sea, cuando uno estudia economía es muy importante agregar el factor político. El factor político facilita o obstaculiza determinadas cuestiones económicas y determinadas políticas, y eso es sumamente importante estudiarlo, y creo que a veces se deja un poco de lado. ¿Cómo funciona la política? Permite o no que ocurran determinadas cosas en materia de política económica, es decir, es sumamente importante estudiarlo y me parece que por ahí durante la carrera está poco visto. Entonces, en un principio empecé, qué sé yo, el fenómeno Bolsonaro, Milei, determinados fenómenos de derecha en América Latina y también en Europa. Empecé a leer, Lucía siempre me decía, lee y después definís, lee y después definís. Yo no quería, y efectivamente fue lo que hice, tenía razón. Y en definitiva, empecé a coartar o a determinar el tiempo y el universo. Es decir, el periodo temporal, dije, bueno, no voy a hacer la historia de la derecha y Latinoamérica. Exactamente, todas las veces que se votó en la derecha en América Latina. No, vamos a hacer solamente este periodo en Argentina. Bien. Porque es una tesis de grado y en algún momento me tenía que recibir, ¿no? Sí. Sí, si no iba a hacer la tesis. Claro, me iba a recibir a los 35 años. Y bueno, y en particular se dio, o sea, yo empecé con la tesis este año y bueno, en las últimas elecciones había dado este resultado tan particular por ahí para algunos, o que por lo menos marcaba un punto de inflexión en función de los distintos mandatos que veníamos teniendo. Bien. Sí, porque la previa a la elección es determinante también. Exactamente. Bueno, hay una cuestión que se llama como es el periodo temporal que tiene la memoria del votante. Es decir, vos no votás en función de lo que fue la situación económica, en este caso, que era el área que estábamos analizando nosotros hace 4 años. Votás en función de lo que está pasando este año, que es el año electoral. Y para mí lo más importante sobre todas las cosas fue quitarle el sesgo, el juicio de valor que se hace a los diversos partidos políticos. Entonces, sí, que es una cosa muchas veces informal, de mesa de café, no, se votó por A, por A, por B, por C, vos fuiste al enfoque científico. Al enfoque objetivo y sin juzgar, que digamos, claro. ¿no? Sí, exactamente. ¿Y cómo lo fuiste desarrollando? Decir, bueno, ¿cómo lo busco eso? ¿Cómo lo averiguo? Bueno, empecé a buscar datos
a lo loco, la mayor parte de los datos venían de consultoras que hacen, en general, datos para los partidos políticos o encuestas preelecciones. Y después encontré esta encuesta que es de la POP, se llama Latin American Public Opinion Project. Sí. Entonces lo que hacen básicamente es cada 2 años hacen una encuesta de opinión pública, sobre todo en lo que tiene que ver con política, democracia, economía, en toda América. Está buenísima la encuesta, son datos abiertos para todo el mundo, hablan mucho de cómo evolucionan las opiniones sobre la democracia, etcétera, y evalúa cómo vota la gente, en el sentido de decir, bueno, ¿a quién votaste la vez pasada y a quién planeas votar ahora? ¿Planeas votar al oficialismo? No, ¿cuál crees que es el problema más importante en tu país? ¿Qué opinás en función de determinadas políticas en contra de la desigualdad de ingresos? O sea, para solucionar la desigualdad de ingresos. ¿Cómo te ubicás en la escala izquierda-derecha? El espectro. El espectro, es casi, Ok. exactamente. ¿Y ahí qué encontraste? Ahí lo que encontré, bueno, primero se hizo una regresión que básicamente lo que decía es que las personas que consideraban que la situación económica no era favorable o estaba peor que hacía un año, todo esto a julio 2023 más o menos, que es cuando se realizó la encuesta, tenían, o sea, disminuía su probabilidad de votar al oficialismo, que en ese momento era Sergio Massa, Sí. técnicamente. Correcto. Disminuía esa posibilidad en 40 puntos porcentuales. O sea, si vos pensabas que estábamos mal económicamente, es muy poco probable que votes al mismo partido. Exactamente. Eso se denomina en la teoría del voto económico, voto castigo. Ok. Eso por un lado. Bien. Y después analizamos por separado las personas que tenían la intención de votar a La Libertad Avanza. Y vimos, por ejemplo, que cuando se les consultaba en dónde se ubicaban en el espectro izquierda-derecha, se ubicaban generalmente en el centro. Mira. Entonces ahí vos decís, bueno, pero están votando a un partido de derecha. Sí, uno de los partidos más ideológicos, si querés, de los que había. Exactamente, que además era un representante que era muy polémico en su discurso, Sí. que digamos. Sí, sí, sí. Por ahí no sobre lo último, cuando decidió optar por la moderación, pero en un principio, a ver, era un personaje que hablaba de eliminar el Banco Central, qué sé yo, cosas locas, muy locas, como decir, no sé, la venta de órganos, etcétera, etcétera. O sea, eran Sí. cosas terribles. Y Sí, bueno, que lo ubicaban también en el centro de la escena, esa disrupción. exacto. Bueno, hay una hipótesis que dice que las dificultades económicas generan extremismo, tanto para la derecha como para la izquierda. Claro. Bueno, Eso lo podés verificar en América Latina. Digo, no sé, Colombia, que ha tenido también sus crisis económicas, optó por Gustavo Petro, no sé, Lula, que después de un gobierno de Bolsonaro que tambaleó, también fue elegido en la última elección. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que llama la atención es que, siendo América Latina un lugar donde abundan las desigualdades económicas, o sea, son países en vías de desarrollo, generalmente las crisis, o sea, por lógica, tendrían que virar la opinión pública hacia la izquierda extrema. Ujú. ¿Por qué? Porque generalmente tienen un discurso de vamos a reducir las desigualdades, etcétera. En cambio, en Europa, por ejemplo, que son países desarrollados, tiene un poco más de sentido que viren hacia la derecha ante crisis. Pero bueno, eso fue algo que llamó la atención. Pero lo otro que también pudimos ver es que las personas que votaban a La Libertad Avanza una gran porcentaje estaban muy de acuerdo con las políticas para reducir la desigualdad de ingresos. Que la derecha, por definición, suele considerar que las desigualdades son naturales y que no deben reducirse desde el Estado. Entonces, a esas mismas personas después las evaluamos en función de diversas variables económicas en cuanto a su percepción de la economía, ¿no? Ok. Y vimos que esas personas eran sumamente pesimistas en cuanto a cómo consideraban que iba a evolucionar la situación económica a futuro. Que, por ejemplo, consideraban que, por ejemplo, tenían un alto porcentaje de informalidad laboral. Todos estos son indicadores de lo que se llama inseguridad económica. Ujú. La inseguridad económica tiene que ver con esta incertidumbre, esta ansiedad que se genera ante posibles riesgos futuros. Ok. Y afecta a todas las clases sociales. Es decir, no es un concepto que corresponde únicamente a clases bajas. El tema es que, bueno, por ahí los riesgos son distintos para una clase baja que para una clase media. Una clase baja capaz que no puede comer al final de la semana y una clase media capaz que la cuestión es
Vivienda. Exacto. Sí, puede El llegar en un alquiler, momento, etcétera. Y una clase media alta, bueno, no sé, tengo un chico estudiando en otra ciudad y le digo, mira, no, este mes estoy recontrajugada, por favor, o sea, yo estoy tratando de que no trabaje para que me enfoque en el estudio, pero por favor, trata de conseguir algo. O sea, hay el punto de la inseguridad económica es que la persona percibe... Uy, perdón. No pasa nada, no pasa nada. El punto de la inseguridad económica es que la persona percibe un riesgo futuro que afecta su calidad de vida actual, sin importar cuál sea esa calidad de vida actual o ese nivel de vida, mejor dicho. Es como un sensor de peligro. Exacto. Tiene mucho que ver con la incertidumbre. Y ahora, recordemos en qué situación estábamos nosotros en junio, julio 2023. O sea, era una situación que, por ejemplo, en octubre llegamos al 140% interanual de inflación. O sea, era una locura. Muy bien. Entonces, justamente lo que vimos fue esto, que las personas que querían votar a la Libertad Avanza o que tenían intenciones de votar a la Libertad Avanza en realidad no estaban tan de acuerdo con los postulados en general, sino que estaban buscando una solución o una respuesta a esta situación económica que surgía. Bien. ¿Hay algún... Ahora sí, Juli, si vos tenés alguna duda, algún interés, metete sin problemas. La cuestión del formato electoral, que en un momento, viste que era paso, general, balotage, ¿tuvo algún impacto? ¿Es estudiable, es medible eso? Mira, eso fue un problema que tuve en la tesis porque la encuesta, como se realizó en junio-julio de 2023, no evaluaba la posibilidad de un balotage porque eso con el diario del lunes. Claro, yo lo pensaba en el sentido de, bueno, cualquier otra opción al oficialismo hubiera tenido el mismo resultado y uno no lo sabe, porque es un contrafáctico total que no lo podés medir. Claro. Bueno, yo creo que ahí, a ver, de vuelta, yo no soy politóloga. Tuve ayuda de un politólogo amigo, Luciano Angelini, para hacer esto, porque de vuelta no tengo formación como politóloga, pero acá hay una cuestión, a ver si va para este lado tu pregunta. Sí. Hay una cuestión de la representatividad política. Es decir, la Libertad Avanza pasó de no existir a plantarse como primera minoría en un principio. Es un cambio fuerte. Exacto. Entonces, bueno, es de vuelta un poco esta hipótesis de la cual hablamos, o sea, se genera, se van hacia estas opciones extremas, tanto de izquierda como de derecha en diversas situaciones, porque el extremismo te plantea una solución sencilla. Nadie va a querer votar ante una situación de inseguridad económica, de desesperación, alguien que te dice, mira, vamos a hacer este tipo de reforma, capaz que funcionan, capaz que no funcionan, vamos a ver si podemos hacerla. Te plantea soluciones fáciles, hacemos ajuste fiscal y sobre todo una característica de la derecha radical es que plantean un culpable. En este caso, el culpable era la llamada casta política. Sí. En Europa, por ejemplo, los partidos de derecha están tomando como culpable, o sea, están tomando como, se llama eje de conflicto alternativo, es decir, nuestros conflictos no son solo económicos, sino que tenemos otro conflicto. En Europa es el conflicto antimigratorio, que digamos, o las grandes cantidades de migración que están teniendo. Entonces, son pro políticas antimigratorias. Bueno, acá el culpable era la casta política, porque incluso se ven los datos, eso también lo analicé, los votantes de la Libertad Avanza tenían una mayor percepción de la corrupción que los votantes del oficialismo. Es decir, creían que la corrupción estaba mucho más generalizada. Obviamente estas percepciones no actúan en el vacío, o sea, hay una evidencia previa y un montón de cuestiones que generan esa percepción, pero a su vez, si lo pensamos, esa percepción de la corrupción está muy ligada al conflicto económico, o el discurso pudo ligarlo, como diciendo, bueno, esta corrupción genera que las licitaciones no sean eficientes, genera un mayor nivel de gasto público, genera emisión, genera inflación, y eso es por la razón por la cual vos estás así. Entonces, bueno, nada, eso. Bien. Juli, ¿una duda? No, vos estás hablando de los motivos por exactamente los que ganó, en este caso, Milei. ¿Se puede analizar también cómo viene la situación ahora? Mira, no hay datos todavía, o sea que específicamente te puedo decir lo que yo creo. Las encuestas son bastante favorables para el oficialismo de ahora en este caso. Hay una cuestión que yo creo que es... a ver, primero y principal, la inflación disminuyó. Bien.
Eso se siente, Sí. querramos o no, aparte, pero se siente porque no porque estemos teniendo una inflación a nivel país desarrollado, sino porque Es un cambio que es evidente. relativo, Sí, sí. relativo en función de lo que veníamos. Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Los salarios reales representan el poder adquisitivo que tiene una persona y están formados por dos variables. Una es por los salarios nominales, es decir, cuánto nosotros cobramos en pesos argentinos, Sí. y la otra es por el nivel de precios. Es decir, hay dos razones por las cuales tu salario real se deteriora. Una es porque disminuye tus salarios nominales y la otra es porque aumenta el nivel de precios. Entonces, lo que pasaba en las elecciones 2023 es que los salarios nominales por ahí aumentaban, habían paritarias más consistentes, pero era imposible que esos aumentos salariales le siguieran el ritmo a los niveles inflacionarios que estábamos teniendo. Claro. En cambio, ahora lo que sucede es que los salarios nominales están más estancados y hay inflación, pero en menores rachas. Entonces, yo creo que acá hay una cuestión de percepción. Porque es decir, en las dos situaciones te estabas empobreciendo. Sí. Pero antes vos ibas al supermercado y por más que tu salario capaz que aumentaba periódicamente en determinados periodos, Sentías que estaba gastando más todo el tiempo. era desesperante. O sea, los precios se acomodaban constantemente. Claro. Ahora es como que decir, bueno, no estoy cobrando más, me está costando un montón, cada mes me cuesta más. Pero bueno, no es esa corrida. Entonces capaz que esa percepción colabora un poco. Y bueno, y todo también lo que sucede, de vuelta, no soy politóloga, pero todo lo que sucede en materia de corrupción, por ahí también, o sea, qué sé yo, por ejemplo, hoy leí... Sí, al gobierno actual incluso los temas de corrupción también les ha generado algún problema, incluso en la Exacto. última elección. Siempre es un tema como que en Argentina está muy presente y que el más mínimo rajunio, el más mínimo manchón, como fuerza política, tiene un impacto que quizás en otros lados es como, no sé si no se lo toma en serio, pero está más naturalizado quizás. No sé, ya sé que no sos politólogo y demás, pero Sí. digo así pensando al aire sobre el tema de cómo pesa en el votante. Sí, no sé, capaz que yo insisto, creo que también yo relaciono todo con lo económico, pero creo que está muy relacionado con lo económico en el Sí. sentido de decir, hay como una cuestión de... Sí, está claro que de no es un factor ética, único. o de que vos decís, bueno, estas personas están ganando por atrás dinero Sí. y yo que me rompo el lomo todo el día. Está bien. Me interesa eso. Lo que sí te quiero preguntar es sobre las hipótesis que no, que son por ahí las más populares, las más repetidas de la gente vota esto porque es anti o porque odia a la otra fuerza o porque está muy ideologizada. Eso está completamente descartado. Es un factor, pero que no tiene tanto peso. A ver, vos me preguntás de las personas que realmente Sí. apoyaban esos discursos que estaban en ese momento, una cosa así. Claro, que están enamorados de las fuerzas del cielo. Uy, perdón. Que están enamorados de las fuerzas del cielo, que compran los libros que publica el presidente. Yo creo que ni en una fuerza como la actual, ni en el kirchnerismo, eran el grueso del voto. Sí, sí, totalmente. Son los que más resuenan en algún punto. Claro. El que grita suena más que el que habla despacio. Yo creo que es un problema grande en política eso, porque es más tentador, bueno, esto, el que grita algo que no tiene sentido y es lo que se viraliza y es lo que anda dando vueltas. Pero de vuelta, las soluciones que están en el centro son las menos atractivas. Y en mi opinión son las que funcionan. No, o sea, lo que muestran los datos no es eso justamente. Pero bueno, hay una cuestión como de odio, ¿no? De votaste a Milei y entonces pensás esto, qué sé yo, y entonces el otro responde, no, pero lo que estás votando vos que perpetúa estas tasas de inflación, etcétera, etcétera. Nada, no, los datos no muestran que sea el grueso. Entiendo. Cuando se piensa en una elección como la de 2023, vos hablabas de esto del ritmo, de la vertiginosidad que tenía la inflación, el crecimiento. Si la situación económica no tiene esos vaivenes o crisis tan profundas, me imagino que eso, si alguien quiere analizar elección 2027, Sí. y el contexto económico es como el actual, con una inflación tranquila, con algunos problemas de productividad o de empleo o de salario, pero que no está así tan acelerado, me imagino que también va a ser interesante mirar ahí qué pasa en el votante, si tiene como ese apresuramiento del hoy para resolver sus problemas y si encuentra también en la política esa salida, porque además algo que cambió mucho en 2 años fue el interés de la gente o la creencia en que
votando soluciona algo. Vos decís que aumentó o que disminuyó esa creencia. No, que aumentó la creencia de que no vas a solucionar nada votando, pero digo, pienso que por lo menos en lo que leía de lo que nos facilitó Lucía, es esto, lo que decías vos de ese momento de estoy ahora en 2023, yo pienso en 2023, era como algo acuciante, algo asfixiante, y que por ahí la normalización de la economía permite tener en cuenta otros valores. ¿Hay algo de eso estudiado? ¿Hay material para pensar en eso? Sí, yo honestamente creo que estamos un poco lejos de... Claro, porque lo que yo digo es... los países desarrollados, como tienen cuestiones económicas de base un poco más solucionadas, tienen cuestiones de productividad, de moneda, tienen una moneda estable, son afectados por crisis globales, pero más allá de eso, internamente se mantienen más o menos acomodados, tienen otro tipo de problemas por ahí, tienen la posibilidad de votar de otra manera. Tienen posibilidad de votar, no sé, viendo cuestiones, qué sé yo, de más sociales, etcétera. Ambiente en Europa es como ambiente, un tema... que bueno, hay una cuestión importante ahí porque se mira mucho América Latina en cuanto a políticas de ambiente, pero es como que yo siempre le digo a los chicos a los que le damos clases, hay que ver, porque nosotros tenemos un montón de otros problemas más acuciantes como para ocuparnos de ambiente. No digo que esté bien contaminar, ni mucho menos, pero estamos agarrándonos de donde podemos. Sí. Y que aparte muchas veces, como son discusiones que vienen de Europa y Estados Unidos, que son países que hicieron pelota al ambiente para poder desarrollarse y hoy vienen a nosotros y nos dicen, no, mira, vos no tenés que producir. Vacas. ¿Viste cuando... No tenés que producir nada vos. No te podés desarrollar, lamentablemente, porque está mal. Eso es terrible. Nos matan si nos escucha alguien que estudia medio ambiente de decir esto, pero es lo que yo les digo a los chicos como para que lo piensen un poco. No estamos en las mismas condiciones como para aplicar las mismas políticas de medio ambiente. Pero bueno, ellos están en otro nivel de discusión. Nosotros todavía estamos acá abajo tratando de ver de dónde nos agarramos. Y en cuanto pero más allá de eso, o sea, yo creo que incluso si en 2027 hay una situación más estable, creo que todavía estamos lejos de eso, porque todavía lo que sí puede llegar a pasar es que cuando nosotros tenemos un proceso inflacionario tan grave como el que tuvimos en 2023, es como que estamos todos sufriendo en mayor o menor medida, de una forma u otra, el mismo proceso. En mayor y menor medida, no voy a comparar a una persona de... Bueno. Pero ahora vamos a, por ahí, empezar a ver una cuestión más de intereses por sectores productivos, en función de asalariados y empleadores. Por ahí se va a empezar a ver eso. Pienso, hipotetizo. Sí. Hay que ver qué dicen los datos. Pero digo, a mayor tranquilidad los temas empiezan a ser más de medio y largo plazo. Más diversos, exacto. Ok. Ana Clara, ¿a vos te interesa seguir estudiando temas de esto de economía y política? Porque vos decías, por ahí no es uno de los temas principales del departamento, no echando la culpa a la autoridad del departamento. Obvio que no. Pero digo, no suele ser el enfoque, viste que siempre dice, no, es matemática, es una ciencia exacta, y viste que a veces domina esa sensación de que, bueno, si son números, no me voy a meter, no voy a opinar. ¿A vos te interesa también seguir buscando esos temas, la investigación? ¿Qué te interesa? Bueno, o sea, la economía siempre hay que enfocarla, la economía es una ciencia social, entonces siempre, yo tengo un primo que es doctor en física que me dice que no es una ciencia porque los mismos efectos no generan las mismas consecuencias, porque estamos nosotros entre medio, están los seres humanos que tienen determinadas conductas. Así arranca la conversación. Bien. Y Hablando en Navidad con el primo. Sí, el primo físico. Reaccionan de determinada manera y la política que funciona acá no funciona en Europa, lo que funciona en Europa no funciona en Estados Unidos porque las personas son distintas, las culturas son distintas, entonces a mí esa parte me encanta. Y la política es una de las cuestiones que, como te decía hoy, facilita o genera obstáculos para que las políticas sean eficientes, entonces sí me resulta sumamente interesante. Creo que por ahí, no sé, cuando se estudia economía es como que hay cuestiones más duras que son necesarias aprender y por ahí no alcanza el tiempo, es una cuestión de que por ahí no alcanza el tiempo para evaluar esto. Sí hay algo, nosotras con Lucía damos clases en Derecho, y hay algo que se llama análisis económico del derecho, que lo que hace es evalúa cómo las determinadas normas pueden o no generar los efectos deseados. Es decir, por ejemplo, la ley de alquileres, ¿favoreció realmente al inquilino o no lo favoreció?
Es decir, lo que vos tenés la intención de generar con esa norma no siempre genera. ¿Por qué? Porque hay personas en el medio Sí. que se cubren, que buscan la forma de eludir. Sí, que es la conducta también. Es la conducta, exactamente. Sí, me resulta sumamente interesante, pero bueno, vamos viendo. Estoy recién recibida. Recién recibida. Recién recibida, vamos viendo para dónde voy tirando. Bien, esto se puede ver en el repositorio de la UNS, donde se puede leer la gente que por Todavía ahí escucha. no, pero lo tengo que terminar de armar. Pero sí, se debería Ok. poder ver. Bueno, Ana Clara, muchas gracias. No sé, Juli, si te quedó alguna duda. No, muy bien. Bueno, fue muy, pero muy clara y me gusta la cuestión de yo sé de esto es lo que estudié, porque viste que nosotros estamos acostumbrados a hablar de cualquier cosa, así medio a rebote. Cuando hay especialistas y personas que estudian, es agradable. Gracias, Ana Clara, por venir. Muchísimas gracias a ustedes.